Khafre restored the Sphinx. There's nothing contemporary that says Khafre was the maker of the Sphinx. And there are other stelae on the Giza Plateau which say that even Khufu, the predecessor of Khafre, knew the Sphinx. The Sphinx was already there. Durante miles de años, la Gran Pirámide de Giza ha sido uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Ahora, después de décadas de especulación e investigaciones de vanguardia, los científicos han logrado acceder a una escotilla oculta en la cima de la pirámide. Lo que descubrieron en su interior es sencillamente asombroso. ¿Era una cámara perdida hace mucho tiempo, un pasaje secreto o algo aún más extraordinario? Descubrémoslo. El guardián atemporal de Giza. Parado en la meseta de Giza, bajo el ardiente sol egipcio, es difícil no sentir un escalofrío de asombro. La gran esfinge, esculpida en la roca caliza y desgastada por miles de años de arena y viento, mira hacia el este como si hubiera estado esperando las preguntas de la humanidad durante milenios. A pesar de su fama, esta colosal estatua sigue envuelta en misterio y debates sin resolver. Los académicos convencionales generalmente argumentan que fue construida durante la Cuarta Dinastía, alrededor del 2500 a.C., en honor al faraón Kefren. Otros sugieren que podría ser más antigua, señalando patrones de erosión inusuales y cronologías contradictorias. De cualquier manera, la esfinge capta la atención tanto como un venerado ejemplo de la artesanía del antiguo Egipto, como un imán para teorías alternativas sobre cámaras ocultas y conocimientos perdidos. Arqueólogos como Zahi Hawass y Mark Lehner han pasado años estudiando cada centímetro de este monumento, tratando de reconstruir una historia definitiva. Han explorado sus patas, su cola y su vientre utilizando avanzadas técnicas de escaneo y radar. Los informes oficiales mencionan que cualquier túnel o pasaje descubierto hasta ahora es poco significativo o no conduce a ningún lugar relevante. Sin embargo, abundan los rumores sobre corredores secretos, cavidades ocultas y la posibilidad de antiguos pasadizos que atraviesan la meseta de Giza. Los escaneos de radar de penetración en el suelo ocasionalmente revelan anomalías, vacíos o ecos que podrían indicar espacios ocultos, pero verificar estos lugares requiere excavaciones cuidadosas, las cuales pueden ser laboriosas o incluso estar restringidas por las autoridades. Una historia particularmente intrigante gira en torno a un pequeño pasaje prohibido cerca de la parte trasera de la esfinge. Según trabajadores locales, alguna vez hubo una piedra sellando una entrada a la estatua. Cuando un equipo arqueológico retiró ese sello, encontraron un corto pasadizo. Los informes oficiales lo describen como vacío y sellado, sin nada que ver más allá de un corredor estéril. Sin embargo, algunos individuos afirman haber entrado brevemente en este espacio oculto, logrando tomar fotos antes de ser escoltados fuera por los guardias. Sus descripciones sugieren un túnel que asciende dentro de la estatua, insinuando algo más que una simple vía sin salida. Si bien los expertos tradicionales sostienen que estos corredores vacíos no tienen mayor relevancia, parte de la fascinación radica en las infinitas posibilidades de lo que podría permanecer sin descubrir. Las culturas antiguas a menudo construían habitaciones ocultas o túneles simbólicos con fines puramente religiosos o ceremoniales. La gran esfinge, con su cuerpo de león y cabeza humana, está profundamente vinculada a la cosmología egipcia y al poder real. Por lo tanto, cuando se combina esa importancia cultural con la idea de puertas selladas, no es sorprendente que innumerables exploradores y entusiastas sueñen con tropezar con recovecos ocultos, repletos de registros perdidos, objetos sagrados o pistas sobre enigmas más allá de nuestra comprensión. Especulaciones o no, la mirada silenciosa de la esfinge sigue avivando las llamas de la curiosidad. Ya sea que aceptes la datación convencional de hace unos 4500 años, o te emociones con la idea de que podría ser aún más antigua, no se puede negar que este monumento mantiene un aire de enigma atemporal. Con cada nuevo escaneo, cada descubrimiento rumoreado y cada década que pasa,
Avanzamos un poco más en nuestro intento de desentrañar sus secretos, incluso mientras ella observa en silencio. Pasajes y túneles ocultos. La idea de cámaras secretas dentro de la Gran Esfinge puede sonar sacada de una novela de aventuras, pero es un tema real en los círculos de la egiptología. Muchos arqueólogos se han preguntado si la estatua alberga túneles ocultos, ya sea por razones religiosas, estructurales o algo completamente diferente. A pesar de las declaraciones oficiales que afirman que el pasaje conocido en la parte trasera de la estatua no lleva a ninguna parte, los exploradores sostienen la creencia persistente de que existen corredores más extensos aún sin descubrir. Las leyendas locales tienen una larga historia. Se cuentan historias de pasadizos ocultos en la parte superior de la estatua o de exploradores que alguna vez se arrastraron dentro y encontraron extrañas cavidades. Algunos los llaman pasajes prohibidos, porque las fotos y la investigación directa son casi imposibles sin permisos especiales. En Internet han aparecido videos con imágenes temblorosas y grabaciones de aperturas angostas dentro de la esfinge, un rápido destello de un túnel antes de que el ángulo de la cámara cambie. La autenticidad de estos videos puede ser difícil de confirmar, pero la especulación nunca desaparece. Los estudios científicos han respaldado ocasionalmente algunas de estas historias. Escaneos de radar en las patas de la esfinge han detectado anomalías intrigantes, que podrían ser cavidades o variaciones en la roca. Aunque las anomalías no prueban la existencia de túneles artificiales o tumbas, sin duda alimentan los debates en curso. Algunos expertos argumentan que estas anomalías son simplemente fracturas naturales o bolsas geológicas. Otros sospechan que la esfinge, como muchos monumentos, podría haber tenido estructuras internas con propósitos desconocidos. Cabe destacar que modificar la roca madre a tal escala requirió un esfuerzo considerable, por lo que si existen pasillos ocultos, probablemente tenían un propósito importante, ya fuera simbólico o funcional. Uno de los relatos más famosos involucra a Zahi Hawass y Mark Lehner investigando un corredor detrás de la parte trasera de la esfinge. Lideraron un equipo reducido, equipado con linternas y cuerdas, descendiendo por un pequeño pozo. La versión oficial: no había nada allí, solo piedras y un túnel corto y vacío. No obstante, algunos exploradores cuestionan si el pasillo fue examinado completamente o si el equipo encontró un pasaje secundario que nunca se hizo público. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el corredor haya sido utilizado en la antigüedad y luego rellenado intencionalmente con escombros, dejando pocas pruebas detrás. A lo largo de los años, la arqueología en Egipto ha evolucionado desde simples excavaciones hasta el uso de tecnología de vanguardia. Dispositivos como los microgravímetros pueden detectar cambios de densidad bajo el suelo y sistemas avanzados de radar pueden mostrar imágenes transversales de formaciones subterráneas. Estos han sido empleados varias veces alrededor de la esfinge, revelando algunas señales inusuales. Sin embargo, verificar si esas señales corresponden a espacios artificiales o simplemente a formaciones naturales requiere excavaciones dedicadas, un esfuerzo que puede ser costoso, llevar mucho tiempo y estar estrictamente regulado por las autoridades egipcias. También vale la pena considerar el papel de la esfinge en la cultura del antiguo Egipto. Si la estatua servía como figura de guardián o como alguna forma de representación cósmica, podría ser que los antiguos tallaran pequeños túneles para simbolizar viajes espirituales. Tal vez eran puramente ceremoniales o estaban diseñados para almacenar objetos rituales. Sabemos que los egipcios construyeron tumbas elaboradas con pasadizos laberínticos, especialmente para figuras importantes o para preservar objetos para la otra vida. Aunque la esfinge en sí no se reconoce como una tumba, no podemos descartar la posibilidad de que en algún momento hayan existido ciertas expansiones simbólicas o compartimentos ocultos. El pozo de Osiris. No muy lejos de la esfinge, otra estructura curiosa se esconde bajo tierra: el pozo de Osiris.
Ubicado a lo largo de la calzada que conecta la Esfinge con la segunda pirámide de Giza, este complejo oculto es una hazaña extraordinaria de la ingeniería antigua. Consta de 3 niveles distintos excavados directamente en la roca madre, y el pozo de Osiris cautiva de inmediato a cualquiera que tenga la fortuna de verlo en persona. Cuando miras hacia abajo desde la entrada, la sensación de descender a otro reino es casi abrumadora. La entrada superior no tiene nada de especial en apariencia. Básicamente, un agujero en el suelo que podría parecer poco impresionante a primera vista. Pero una vez dentro, te das cuenta de lo cuidadosamente planificado que está todo. La primera caída vertical de unos 10 metros te lleva a una cámara sencilla con pocos adornos decorativos. Es posible que esta haya sido una zona de transición, un lugar donde comenzaban ceremonias o rituales antes de seguir descendiendo. Luego, si continúas bajando, entras en el segundo nivel, a unos 20 metros más de profundidad, donde se revela una cámara más intrincada. Durante siglos, el pozo de Osiris estuvo sellado, lo que ayudó a preservar sus misterios. Los arqueólogos finalmente lo redescubrieron y lo exploraron a fondo. En su interior encontraron fragmentos de cerámica, trozos de recipientes de piedra y algunos restos momificados. Sin embargo, lo más llamativo es la cámara del tercer y más profundo nivel, casi 30 metros bajo tierra. Allí descansa un gran sarcófago de piedra en medio del agua. Imagina la atmósfera: oscuridad goteante y resonante, el agua golpeando la piedra y un sarcófago imponente que parece irradiar tanto grandeza silenciosa como una inquietante quietud. Muchas teorías giran en torno al propósito del pozo de Osiris. Una visión convencional sostiene que sirvió como tumba simbólica de Osiris, el antiguo dios egipcio de la muerte, el más allá y la resurrección. En la mitología egipcia, Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Seth, y posteriormente resucitado por su esposa Isis en un ciclo dramático de muerte y renacimiento. Es posible que la cámara acuática y el sarcófago estuvieran destinados a reflejar la propia experiencia mítica de Osiris, sumergiéndolo en el reino de los muertos solo para renacer. El agua podría haber tenido connotaciones religiosas, representando las aguas primigenias de la creación o la inundación anual del Nilo, que era fundamental para la vida en el antiguo Egipto. Algunos investigadores sospechan que el pozo de Osiris se utilizaba para rituales iniciáticos. La idea es que sacerdotes o individuos seleccionados descendían nivel por nivel, experimentando simbólicamente el viaje de Osiris a través de la muerte y el renacimiento. Si esto es cierto, la cámara acuática en el fondo podría haber representado la fase final de transformación. Sin inscripciones que lo confirmen, mucho de esto sigue siendo especulación. Aún así, la hazaña arquitectónica es innegable. Alguien talló la roca madre y creó un complejo subterráneo de múltiples niveles que parece un inframundo espiritual. Los arqueólogos han encontrado posibles pistas en fragmentos y restos de artefactos, lo que sugiere que partes del sitio podrían datar del Nuevo Reino, aunque otros argumentan que la estructura subyacente podría ser aún más antigua. La presencia de fragmentos de ataúdes, trozos de cerámica y estatuas relacionadas con la deidad Osiris refuerza la idea de que el sitio tuvo un papel en los ritos funerarios o religiosos. Pero, al igual que con la Esfinge, los rincones más profundos del pozo de Osiris plantean interrogantes. ¿Existe un túnel aún inexplorado que se ramifica desde el tercer nivel? Algunos exploradores creen que sí. Escaneos y pruebas anecdóticas insinúan la existencia de un pasaje sin excavar, pero podría estar bloqueado por el agua o haber sido considerado demasiado peligroso o costoso de explorar. Este territorio desconocido deja la puerta abierta tanto a la especulación como a la emoción. Tal vez hay más bajo Giza de lo que imaginamos. La evolución del pozo de Osiris. Cuando observas fotografías antiguas del pozo de Osiris, especialmente de alrededor de 2011, la transformación del sitio se hace evidente. En aquel entonces,
se podía ver un notable agujero en la roca madre, a veces descrito como la entrada norte. Parecía desgastado y erosionado, sin signos de haber sido tallado con precisión. Incluso había un segundo túnel más pequeño a un lado, que parecía descender en espiral. Estas entradas abiertas permitieron a arqueólogos, exploradores y, ocasionalmente, visitantes aventureros adentrarse en su interior. Con el tiempo, las autoridades egipcias han sellado o bloqueado partes de estas entradas, a menudo por motivos de conservación o seguridad. Una gran barrera de concreto ahora oculta lo que solía ser una entrada accesible, y la depresión debajo ha sido rellenada con arena. Los lugareños y visitantes que han regresado al sitio después de varios años a veces se sorprenden al ver lo diferente que luce, dándose cuenta de que el acceso fácil que alguna vez tuvieron ya no existe. En muchos aspectos, el Pozo de Osiris es un ejemplo perfecto de cómo un sitio arqueológico puede evolucionar con el tiempo, no solo en nuestra comprensión de él, sino también en la forma en que se presenta físicamente al público. Algo que desconcierta a muchos investigadores es la presencia de enormes sarcófagos dentro del Pozo de Osiris. ¿Por qué los constructores antiguos transportarían enormes cajas de piedra, algunas de hasta 40 toneladas, por un camino tan empinado cuando podrían haber tallado cámaras funerarias directamente en la roca madre existente? La opción de un nicho esculpido habría sido más sencilla. En cambio, trajeron bloques masivos de piedra, dejando a los arqueólogos rascándose la cabeza sobre sus motivaciones. ¿Formaban parte de una declaración religiosa? ¿El tipo de piedra tenía un significado espiritual? Otro enigma interesante es cómo datar la estructura. No hay inscripciones estándar talladas en las paredes que indiquen qué faraón la encargó o con qué propósito. En tumbas convencionales, generalmente se pueden vincular a un faraón o período basándose en inscripciones, estilos decorativos o formas de cerámica. Pero el Pozo de Osiris carece de esa claridad. Los investigadores han analizado algunos de los materiales, como la piedra utilizada para los sarcófagos, y han obtenido posibles rangos de fecha que a veces entran en conflicto entre sí. Algunos hallazgos sugieren que el complejo podría ser mucho más antiguo de lo que se pensaba, lo que abre la incógnita de quién lo construyó realmente y por qué. Uno de los cambios intrigantes a lo largo del tiempo involucra la presencia de agua. La sección inferior a menudo se inunda, lo que lleva a algunos a creer que la cámara fue diseñada deliberadamente para contener agua, como si reflejara el inframundo acuático de Osiris. Otros señalan que el nivel freático de Giza puede fluctuar y que esto podría ser solo una consecuencia accidental de construir tan profundamente bajo tierra. En cualquier caso, ver ese enorme sarcófago de piedra parcialmente sumergido en agua turbia subraya el ambiente inquietante de esta cámara subterránea. Se siente como si el mito de Osiris se estuviera desplegando ante tus ojos. Más allá de las excavaciones oficiales, encontrarás un coro de historias de aventureros autodenominados que han intentado explorar el Pozo de Osiris por su cuenta. Relatan haber tenido que vadear agua, iluminar cavidades laterales con linternas y encontrarse con lo que parecen ser restos de antiguos soportes de túneles. La pregunta más grande es cómo todos estos diferentes túneles, entradas y niveles podrían estar interconectados. Algunos sospechan que el Pozo de Osiris es solo un segmento de un laberinto subterráneo aún más grande bajo la meseta de Giza, un laberinto que sigue siendo mayormente inexplorado. El misterio del sarcófago de Dacita. Si hay un artefacto que realmente levanta cejas en el Pozo de Osiris, es el enorme sarcófago de piedra gris encontrado en el lado norte del nivel más bajo. Inicialmente, los investigadores asumieron que estaba hecho de una roca egipcia estándar como granito o basalto. Sin embargo, un examen más cercano reveló un mineral conocido como dacita, una roca ígnea andesítica rara vez, si es que alguna vez, vista en antigüedades egipcias. Ahí es donde las cosas se ponen realmente desconcertantes.
No se conoce ningún depósito de dacita en Egipto que pueda suministrar un bloque lo suficientemente grande como para formar este enorme sarcófago. Geólogos con amplia experiencia de campo en África han afirmado repetidamente que la dacita no ocurre naturalmente en grandes depósitos en ninguna parte de la región. Ciertamente no en una forma que permita la extracción de un bloque de 40 toneladas. Entonces, ¿cómo apareció un sarcófago de dacita en lo profundo de la meseta de Giza? La posibilidad más lógica es que fue importado de otro lugar, tal vez de áreas cercanas al Mar Negro o partes de Europa. Pero transportar semejante pedazo colosal de roca a través de inmensas distancias sería una tarea épica, especialmente en una época sin tecnología moderna. Las preguntas logísticas se acumulan rápidamente. Lo transportaron río arriba por el Nilo después de haberlo traído por mar desde una tierra distante. Si es así, ¿cómo lograron los ingenieros antiguos mover y bajar ese monstruoso bloque al pozo sin atascar toda la ruta con piedra? El margen de error habría sido mínimo, dado que un paso en falso podría haber bloqueado el sarcófago en su lugar para siempre. Cualquiera que haya sido la motivación, la presencia de este sarcófago de dacita en Giza habla de un asombroso nivel de determinación y capacidad. Para agregar otra capa, algunas técnicas avanzadas de datación, específicamente un método que mide la última exposición de las superficies de piedra a la luz solar, sugieren que este sarcófago de dacita podría ser mucho más antiguo de lo que indican las fechas convencionales atribuidas a los principales monumentos de Giza, como la Gran Pirámide y la Esfinge. Una estimación lo sitúa a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, lo que se acerca a un periodo considerado predinástico. Si es preciso, eso implica que alguien estaba construyendo o instalando enormes objetos de piedra en Giza siglos antes del apogeo reconocido del Imperio Antiguo. De repente, la pregunta de quién lo colocó allí y por qué se vuelve aún más intrigante. Luego está el tema de las inscripciones, o más bien, la falta de ellas. La mayoría de los sarcófagos egipcios prominentes están adornados con jeroglíficos, textos religiosos o imágenes que indican el nombre, el estatus o las oraciones del difunto para el más allá. Este artefacto de dacita es llamativamente sencillo. No hay nombres, no hay hechizos, no hay señales claras de propiedad. Es como si alguien hubiera creado una enorme caja de piedra por una razón muy especial, pero nunca se molestó en etiquetarla. Algunos arqueólogos sospechan que podría haber sido parte de un objeto ritual simbólico en lugar de un sarcófago literal para un gobernante. Otros se preguntan si las inscripciones simplemente se erosionaron con el tiempo o si la superficie del sarcófago fue recubierta previamente con algo que ha desaparecido. Tal vez el sarcófago de dacita fue una pieza integral de un misterioso rito llevado a cabo en el fondo del pozo de Osiris, uno que podría estar vinculado a la idea del sepulcro acuático de Osiris. Sin inscripciones ni artefactos adicionales para proporcionar contexto, solo podemos especular. Se encuentra allí, en la oscuridad acuosa, desafiando explicaciones fáciles, un testimonio de cuántas preguntas sin respuesta aún persisten en Giza. Ya sea un caso aislado o una pista vital de un capítulo perdido de la historia egipcia, este sarcófago de dacita sigue siendo una fascinante anomalía que mantiene a los arqueólogos y a todos los que escuchan sobre él en vilo. Una búsqueda a través de la historia. Cuando se trata de desafiar las líneas de tiempo convencionales y sugerir narrativas alternativas, pocos nombres se destacan tan prominentes como el de Graham Hancock. Mejor conocido por sus libros centrados en posibles civilizaciones perdidas, Hancock sostiene que la historia humana podría ser más profunda de lo que indica el registro convencional. De hecho, ha señalado al Pozo de Osiris como un sitio clave que podría contener evidencia de una cultura más antigua y avanzada, quizás una que floreció antes de los períodos dinásticos bien conocidos del antiguo Egipto. Las ideas de Hancock a menudo giran en torno al concepto de un cataclismo global,
posiblemente desencadenado por impactos de cometas entre 12.800 y 11.600 años atrás, durante un período climático conocido como el Dryas reciente. Según su perspectiva, una civilización tecnológicamente avanzada podría haber sido en su mayoría destruida por estos desastres, dejando a los sobrevivientes esparcidos por todo el mundo. En lugares como Giza, podrían haber compartido conocimientos avanzados de arquitectura, astronomía y matemáticas con las poblaciones locales. A lo largo de muchos siglos, ese conocimiento podría haber impulsado los grandes proyectos de construcción que definen el legado del antiguo Egipto. Por supuesto, estas teorías provocan mucha resistencia. Los egiptólogos tradicionales enfatizan la evidencia arqueológica consistente que sitúa la primera formación importante del Estado egipcio alrededor de 3100 a.C., seguida por la llamada Era de las Pirámides del Imperio Antiguo aproximadamente 500 años después. Los escépticos cuestionan las interpretaciones de Hancock, sugiriendo que las fechas más antiguas detectadas por nuevos métodos podrían ser el resultado de contaminación o desalineación con los marcos de datación convencionales. También señalan que las técnicas avanzadas de construcción en el Antiguo Egipto están bien explicadas por la acumulación progresiva de habilidades de ingeniería a lo largo de los siglos. Sin embargo, la interpretación de Hancock sobre el pozo de Osiris resuena con una audiencia que anhela un origen más profundo y un sentido de asombro. Él ve detalles como la cámara inundada en el fondo y materiales inusuales como la dacita como señales de que la línea de tiempo oficial podría no capturar toda la verdad. Simbólicamente, el agua dentro del pozo podría reflejar las grandes inundaciones que él cree que dieron forma a la historia humana en momentos cruciales. La idea de que el pozo podría ser anterior a las pirámides en 1000 años se ajusta con su argumento más amplio de que no debemos subestimar las capacidades de las sociedades antiguas. También entrando en el debate sobre la datación, se encuentra el geólogo Robert Schoch, famoso por su hipótesis de que los patrones de erosión en la Esfinge sugieren exposición a lluvias significativas en una era más distante, posiblemente entre el 8000 y el 10.000 a.C. Hancock cita con frecuencia el trabajo de Schoch como evidencia de un paisaje egipcio más antiguo de lo que los académicos principales permiten actualmente. Los críticos señalan que, aunque el recinto de la Esfinge tenga erosión inusual, no necesariamente reescribiría la fecha de toda la estructura. Pero la perspectiva de Schoch abrió una puerta de debate en la década de 1990 y aún influye en los escritores que se inclinan por civilizaciones preliterarias o perdidas. El debate sobre la erosión por agua. Una de las controversias más persistentes sobre la Esfinge involucra la erosión por agua. A primera vista, podría parecer contraproducente. Después de todo, Egipto es en su mayoría un desierto hoy en día. Pero Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston, observó canales distintivos y superficies redondeadas en la Esfinge y en la roca base de su recinto que parecían más el resultado de lluvias prolongadas que de abrasión por viento o arena. Su afirmación es que la cantidad de lluvia requerida probablemente data la Esfinge en una época en la que el norte de África experimentó un clima mucho más húmedo, posiblemente al final de la última era glacial. El arqueólogo John Anthony West llamó la atención sobre estos patrones de desgaste en la década de 1970, sembrando un debate inicial que floreció después de trabajar con Schoch a principios de la década de 1990. Su hipótesis conjunta sitúa la construcción de la Esfinge en un periodo mucho más antiguo, posiblemente duplicando o triplicando su edad convencional. Este cambio alteraría gran parte de lo que los estudiosos creen sobre el desarrollo del Antiguo Egipto. Si la Esfinge realmente data alrededor del 10.000 a.C., podría indicar que una sociedad avanzada existió en la región mucho antes de la cronología dinástica estándar. Los críticos señalan que el recinto de la Esfinge
podría haber sufrido episodios de inundación o escorrentía de agua durante ciertos periodos históricos, sin necesidad de que sea miles de años más antigua. La Gran Esfinge también ha estado enterrada por arena durante grandes periodos de su vida, lo que complica los análisis sencillos de desgaste. Además, los investigadores principales argumentan que el contexto artístico, arquitectónico y cultural sitúa fuertemente la estatua en la cuarta dinastía con el faraón Kefren. Si alguien la talló antes, ¿dónde está la evidencia textual o cultural directa? Robert Schoch y sus seguidores afirman que la geología no miente. Ven las fisuras verticales y las superficies redondeadas como distintivos de lluvias intensas. Y si hubo suficiente lluvia para producir tal erosión, debió haber sido en un período en que el Sahara era más verde, lo que probablemente ocurrió antes del 5000 a.C. y posiblemente mucho antes. Esta premisa resuena con las teorías cataclísmicas de Hancock porque señala un mundo en cambio al final de la última era glacial. Aunque el consenso académico aún sitúa la Esfinge alrededor del 2500 a.C., el argumento de la erosión por agua sigue siendo una espina clavada en el costado de la arqueología convencional. Nos recuerda que muchos aspectos de los monumentos antiguos podrían no ser tan sencillos como se pensaba anteriormente. En ese sentido, la apariencia de la Esfinge es más que solo un artefacto visualmente impresionante. También es un registro geológico del clima y el tiempo, que contiene pistas sutiles que despiertan debates apasionados entre profesionales y aficionados por igual. Ecos de una civilización perdida. La teoría más amplia de Graham Hancock gira en torno a la idea de una civilización perdida que no solo predates al antiguo Egipto, sino también a Sumeria, el Valle del Indo y otras culturas tempranas. Para Hancock, el Pozo de Osiris, con su estructura críptica y sarcófagos peculiares, podría ser un remanente tangible de esa sociedad avanzada. Él imagina un grupo de personas que lograron un nivel sofisticado de conocimiento en ingeniería, astronomía, geometría y navegación solo para ser devastados por cataclismos globales. La historia es más o menos así. Los sobrevivientes de estos desastres se dispersaron por todo el mundo. Llevaron fragmentos de su antiguo conocimiento, ayudando a sentar las bases de la arquitectura a gran escala que ahora vemos en lugares como Giza, Machu Picchu o Tiahuanaco. A lo largo de generaciones, la memoria de quiénes eran y de dónde venían se desvaneció en mito. En Egipto, el conocimiento más antiguo podría haberse conservado en ciertas estructuras, tal vez la Esfinge o estos pozos subterráneos. La construcción o remodelación real de tales características podría haberse producido miles de años después, usando plantillas o instrucciones sobrantes de una era más antigua. Para muchos historiadores, la premisa de Hancock es demasiado especulativa, sin una evidencia física más sólida que la respalde. Argumentan que los antiguos egipcios desarrollaron su genialidad para la ingeniería a lo largo de siglos de experiencia práctica, culminando en la construcción de las pirámides. No hay referencia directa en los textos egipcios a un grupo externo que trajera conocimiento avanzado, pero los seguidores de Hancock señalan que los textos más antiguos mencionan dioses y semidioses que una vez gobernaron Egipto e interpretan esas leyendas como un recuerdo velado de ancestros reales. En la tradición egipcia existe el concepto de Sep-Tepi, que significa el primer tiempo, una edad dorada cuando los dioses caminaron sobre la tierra. Algunos lo interpretan como algo mitológico, otros lo ven como una referencia codificada a un capítulo perdido de la historia. Uno de los puntos recurrentes de Hancock es que la arqueología convencional puede ser reacia a integrar nuevos datos que podrían interrumpir una cronología establecida. Él anima a profundizar en anomalías como el sarcófago de Dayita o los patrones de erosión por agua, y se pregunta si la narrativa oficial las descarta demasiado rápido. Cita ejemplos de maravillas megalíticas en todo el mundo que no encajan perfectamente en la progresión convencional de herramientas de piedra primitivas a arquitectura avanzada.
Si bien estas ideas ciertamente inspiran debates acalorados, también despiertan un sentido de asombro. ¿Podría el pozo de Osiris ser más que una rareza local? ¿Podría ser una pieza en un rompecabezas más grande sobre el distante pasado de la humanidad? Para aquellos que prefieren alejarse de los límites cómodos de la narrativa del libro de texto, la posibilidad de una civilización perdida ofrece un sentido de asombro y misterio, evocador de las viejas historias de aventura. Y, irónicamente, ese mismo sentido de asombro alimentó los primeros días de la arqueología en Egipto, cuando los viajeros de Occidente se asombraron al ver colosos surgiendo de las arenas del desierto. Gracias por ver otro episodio. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.